Yo me propuso hablar del efecto de inactivador de micotoxinas y regenerador hepático. No mucho a fondo que son los conceptos o los productos, pero de verdad un ensayo que hicimos en la zona de Jalisco. Entonces, presentar a ustedes los resultados en gallinas ponedoras del uso combinado de dos productos que tenemos acá en México. Entonces, el objetivo de la prueba era evaluar el efecto de la adición del inactivador de micotoxinas, aquí nombrado de Detoxa Plus, y del regenerador hepático que se llama Geptarini Premix, en alimentos en gallinas de postura comercial de las 20 semanas a las 40 semanas de edad. Pensamos en ese ensayo porque queríamos evaluar frente a una fase crítica del punto de vista de estrés fisiológico, donde las aves están en pico de postura y donde tenemos ya un depósito de grasa a nivel de hígado para la producción de huevos. Como el doctor Mirandé dijo, muchas de las micotoxinas causan inmunosupresión y muchas de ellas también van a causar caída o queda de postura. Entonces, por eso escogemos lo que es ese periodo de evaluación. La inactivación de micotoxinas, entonces con la presencia, con la importancia del control de las micotoxinas en cadena de producción animal, para que los animales produzcan más, se visualizó una gran oportunidad de inactivación o detoxificación de esas micotoxinas a través de enzimas. Entonces fue ya desde 1960 empezaron investigaciones y los primeros trabajos que se hizo fue a partir de microorganismos ruminales. La característica de esos microorganismos ruminales es que inactivan las micotoxinas en un pH más alcalino. Entonces, alrededor de 7 o 8, que en caso de monogástricos vamos a encontrar más cerca del intestino, pero no en porciones iniciales del tracto digestório, como es el estómago de cerdos o como es el buche y la molleja en aves. Las características de enzimas para el control de micotoxinas son que catalizan reacciones químicas con alta especificidad para un determinado substrato. En ese caso, el substrato es la micotoxina. Entonces, la gran ventaja de la inactivación de micotoxinas es que la reacción va a ser específica. Cada micotoxina va a tener su enzima para que tenga su inactivación. Entonces, con eso, no hacen reacciones con vitaminas, con minerales o con otros nutrientes de la dieta. Su actividad no es saturable, entonces se pone cantidades en los productos que con ese fin, pero las reacciones no son apenas una reacción de la enzima con la micotoxina y se termina la enzima ahí. No, ella tiene capacidad entonces de hacer más reacciones. Y el pH del medio determina la actividad enzimática. Entonces, si yo tengo un microorganismo ruminal y produzco enzimas a partir de microorganismos ruminales, el pH del medio, que en ese caso son más adaptables a pHs alcalinos. Ya en otros casos, como en microorganismos de estómagos de cerdos selvagens, ya son más adaptados a pHs ácidos y van a trabajar mejor entonces esas enzimas en estómago o buche y molleja en caso de aves. ¿Por qué en caso de monogástricos como cerdos y aves es importante tener un inactivador que trabaje activamente en pHs ácidos? Aquí está en portugués, pero vamos hablando de los tiempos de tránsito en cada etapa del trato gastrointestinal. En el buche, el tiempo es de 50 minutos.
En el caso de molleja y proventrículo son más 90 minutos. Ya a nivel de las etapas intestinales como duodeno, jejunum, ilio y colo, son cuestiones de minutos. Duodeno 5 a 8 minutos, jejunum 20 a 30 minutos, ilio 50 a 70 y 25 minutos. Entonces, si yo consigo hacer una inactivación de micotoxinas ya en las porciones iniciales de trato digestivo, voy a lograr que las micotoxinas no van a tener el efecto dañino a nivel intestinal, porque cuando llegan allá ya están inactivadas, y también impide con que haga la absorción de esas micotoxinas con lesiones en células intestinales y en un órgano muy importante al metabolismo, que es el caso del hígado. ¿Cómo funciona la inactivación enzimática? Aquí puse un ejemplo en el caso de tricotecenos de la toxina T2. Entonces, la enzima contra T2 se llama D-epoxidase, va a actuar rompiendo el anillo epoxi, en caso del carbono 12 o 13, y que son responsables de esos anillos por la toxicidad de los tricotecenos. Entonces, después de esta reacción enzimática, lo que resulta es un metabólito totalmente inerte que no tiene efecto tóxico de micotoxinas. Entonces, para cada micotoxina vamos a tener una enzima que va a hacer un rompimiento. Por decir, zearalenona vão ser nos anilhos lactâmicos, já fumonizina vão ser em los grupos amino, e isso também vai resultar em metabólitos que não são tóxicos para o organismo ni de la ave ni del cerdo. Aqui o esquema, uma gravura de como funciona. Então, aqui tem um anilho epóxi de la toxina T2, vem o inativador de micotoxina, rompe esse anillo e haciendo com que haga novas ligações químicas e tendo um resultado, um produto, então, sem toxicidade. O estresse, que é um dos elementos que se podem danar o sistema imune, já que aumenta os níveis de cortisol, que deprime o sistema imunológico, e formações de radicales livres. ¿Por que hablamos del estrés? Porque muitos agentes estresores, como acionamiento, temperatura, cambios de temperatura durante el día y noche, micotoxinas, virus, bacterias, vão fazer com que haga uma formação, então, de radicales livres. E aqui também se encontra a presença de las micotoxinas. Então, as micotoxinas também servem como agente agressor, um agente estressor, que vão formar radicales livres, e todos eles vão fazer um dano celular. Radicais livres são átomos ou grupos de átomos que contêm elétrons livres, oxígenos, ¿no? Com capacidade de fazer ligações, que chamamos com capacidade oxidativa, e se podem fazer ligações ou conjugar moléculas importantes como lipídios de membrana, ADN e enzimas importantes para o metabolismo, lesionando então as células. Como o organismo neutraliza naturalmente esses agentes agressores ou esses radicales livres? Mediante duas enzimas, la SOD, que se chama superóxido dismutasa, e glutatión peroxidasa. Então, a glutatión peroxidasa está presente em todas as células, pero com maior importância a nível de hígado. Aqui, então, temos o caso de radicales livres, que são os oxígenos com elétrons disponíveis. Lo que hace la enzima naturalmente del organismo es hacer la ligación con dos íons de hidrógeno, haciendo a la formación de peróxido de hidrógeno, que además de ser un bactericida, va a sufrir acción de otra enzima llamada catalasa, que va a transformar en agua y oxígeno. Esta es la respuesta natural
del organismo frente a una agresión celular. El Geptarin, el segundo producto que queríamos usar en la prueba, hicimos el ensayo para usar, es un reparador hepático, un agente antioxidante, que tiene el efecto flavoligano, que ya vamos a hablar del efecto de él, pero fue combinado a una molécula de fosfátido, que permitió de esa manera hacer el rompimiento, el traspasamiento de las membranas, llegando a su nivel celular, a su nivel interior, y promoviendo así con que los flavoliganos tuvieran sus acciones intracelulares. Entonces, los flavoliganos tienen un efecto antídoto contra los agentes agresores y también modulan o estimulan la producción de la enzima SOD, que es la superoxidismutasa, que comentamos que era la respuesta natural del organismo. Y los fosfátidos van a hacer la transportación, entonces, lipotrófica de esas moléculas. Las acciones de los flavoliganos en hígado va a ser la estabilización de la membrana del hepatocito y regulación de la permeabilidad, estimulación de la síntesis de RNA ribosomal. Entonces, ahí vamos a tener la recuperación hepática, el hígado vuelve a hacer sus funciones metabólicas para el organismo, y también hay una inhibición de la deposición de fibras de colágeno por transformación de hepatocitos estrellados en miofibroblastos, es decir, impide la muerte celular de los hepatocitos. A nivel de páncreas también tiene sus efectos, principalmente también inhibiendo el estrés oxidativo, evitando la pérdida de vitamina A través de la regulación de la membrana, y también va a impedir la fibrosis pancreática con muerte celular pancreática a través de la inhibición de células estrelladas y regulando algunos factores como el factor de crecimiento derivado plaquetario o otro factor de crecimiento que hacen con que estimulan el desarrollo celular, y también controlando las citoquinas proinflamatorias, que como dije el doctor Juan Carlos, son importantes la inflamación, pero tienen que también ser controladas si ya se presentan de manera demasiada. Entonces, en esa prueba que comento, fueron utilizados 6 casetas de gallina de postura de la línea genética Highline en la zona de Jalisco. Cada caseta contaba con 15.000 aves. Todas las aves recibieron la misma dieta y el mismo manejo propio de la granja. Lo que se diferenció entre cada caseta fue los tratamientos, donde pusimos el control sin presencia de secuestrante y del producto reparador hepático. Otra caseta, que ya voy a comentar, también se quedó como control. Una caseta quedó con el inativador de micotoxina, otro con inativador de micotoxina más el reparador hepático, y otra caseta con secuestrante. Entonces, de verdad queríamos saber cómo en una realidad de México funcionaría en pique de postura esas combinaciones. Los datos analizados eran datos normales de producción, entonces peso semanal de las aves, peso semanal de los huevos, la mortalidad, el percentual de producción diario de los huevos, clasificación de los huevos, si eran buenos o de primera, si eran de segunda o tercera, y también hicimos para evaluar cómo era la composición bromatológica del alimento, y también qué micotoxinas estaban presentes en ese alimento, como aflatoxina, ocra, toxina T2 y fumonizina. Pero la prueba que se iba de la 20ª semana hasta la 40, en la semana 25 hubo una alta mortalidad por un cuadro respiratorio agudo, y se decidió hacer pelecha de las aves, y ahí nosotros nos preguntamos si dejaríamos entonces la prueba, cancelaríamos la prueba, y empezaríamos en otro momento en una situación normal,
o continuaríamos la prueba, ya que es la realidad mexicana, tienen casos en la zona de Jalisco, y queríamos saber cómo entonces iba a se comportar esos tratamientos en el caso de pelecha, en el caso del cuadro respiratorio que se presentó. Entonces, decidimos continuar con la prueba. Y por eso los resultados van de la semana 30 a la semana 40, porque se decidió la pelecha en la semana 25, hasta que hizo la pelecha y se regresó al alimento normal con los tratamientos, fue ya la semana 30. Entonces, las análisis aquí están de la semana 30 a la semana 40. Hoy las aves están con 50 semanas de edad, y nosotros seguimos acompañando los resultados. Entonces, en nivel de micotoxina, en azul, en la columna azul, mira lo que sería lo aceptable, o hasta ahí el normal para micotoxina. La segunda columna, el inicio de la prueba, allá con 20 semanas de edad. Y la tercera y última, entonces, en el final de la prueba con las aves con 40 semanas de edad. Miramos que la única presencia que miramos a niveles de los niveles recomendados fue en el inicio de la prueba para la micotoxina ocratoxina. Aquí los resultados por percentuales de producción de huevos. Miramos acá en el inicio de la semana 30 que el grupo que no fue hecho pelecha, entonces, que era un otro tratamiento, entonces quedamos con el grupo control que fue hecho pelecha, el grupo control sin pelecha, y después los demás tratamientos. Entonces, en la semana 30, claro, la producción más grande era el grupo que no tenía sido hecho pelecha, y después ya con una recuperación mejor, el grupo solamente con el inativador. Todas las casetas fueron recuperando su producción. El grupo que tenía el inativador fue un grupo que se recuperó más rápido la producción y se mantuvo la producción entonces constante y que llegó al pique de postura antes. Después vino el grupo con el inativador de micotoxina y el reparador hepático, que es el Geptarini. Y la caseta con el secuestrante en niveles de percentual de producción llegó, se tardó un poco más para reaccionar, pero al final, en la semana 39 y 40, llegó en sus percentuales muy parecido con las demás casetas. Pero, ¿cómo fueron la calidad de los huevos? Entonces, ¿qué huevos de verdad eran vendidos y qué percentuales de huevos eran buenos? Y aquí sí tenemos lo percentual de 97% de huevos buenos para la caseta que tenía el inativador más el reparador hepático. Mientras que las demás casetas quedaron en la casa de los 95% de los huevos buenos. Y la caseta sin pelecha fue la que un peor aprovechamiento de huevos, la casa de los 89%. Entonces, mirando percentuales de producción de huevos y los huevos de verdad que eran buenos, la caseta sin pelecha no se perdió el tiempo de 5 semanas de producción, pero al mismo tiempo después tenía un aprovechamiento de huevos muy bajo, de 89%. Entonces, no compensaba quedar sin pelecha la caseta. Esa es la conclusión. Y la mejor caseta, mirando productividad y huevos buenos, fue la caseta con inativador de micotoxina más el reparador hepático. Peso de huevos, no hubo variación significativa. Todos quedaron en la casa de los 61 gramos. Claro, después, aquí en la semana 30, fue cuando se fue recuperando la producción, entonces empezaron con peso de huevos todos más bajo.
la línea azul que se mira más alta en la semana 30 es el estándar de la línea o la recomendación de que se espera la casa genética y los demás todos caminan muy juntos en cuestión de peso de huevo. Pero, ¿cómo vamos a calcular si de verdad produció más o no? Mirando que, debido a las mortalidades, cada caseta tenía un número de aves diferentes. Entonces, lo que las casas genéticas recomiendan es hacer huevo por ave alojada. En el caso, como empezamos a hacer análisis con 30 semanas de edad, pues contamos entonces los números de aves que empezó a la semana 30 y a partir de ahí hicimos los números de huevos totales producidos por ave que inició la semana 30. Y aquí se acuerden que el percentual de producción era más grande en la caseta con el inativador, entonces fue de hecho lo que produjo más, 53.86 huevos por ave de la semana 30 a la semana 40. El segundo grupo fue el inativador de micotoxina más el reparador hepático, 52 huevos. Y el tercero fue la caseta control, la que fue hecha pelecha. El cuarto, la caseta solamente con secuestrante, 51. Y el último, entonces, la caseta sin pelecha. Entonces, más una vez, la caseta sin pelecha no se compensó quedar sin pelechar las aves. Hicimos análisis de comprimiento de velocidades intestinales. Como dijo el doctor Juan Carlos, la importancia es que somar las velocidades y microvelocidades se aumentan lo intestino en hasta 20 veces. Entonces, si yo aumento las velocidades intestinales, van a tener más superficie de absorción de nutrientes, más células inmunitarias también. Entonces, aquí, todas las casetas, que es la primera columna, la columna azul, fueron muy parecidas antes de ahí, en la semana 20, alrededor de comprimiento de 1100 o 1000 micros de comprimento de velocidades. Después hicimos un análisis en enero y fines de diciembre, donde apenas teníamos reempezado la prueba. Y aquí ya miramos que la caseta que tenía el reparador hepático y el inativador ya empieza a se sobresalir sobre las demás casetas con casi 1400 micras de comprimento de velocidades. Y por fin, cuando se terminó la semana 40, se midió de nuevo las velocidades, quedando mejor, entonces, comparado con los otros grupos, la caseta de inativador más reparador hepático. Aquí están entonces las fotos, ¿no?, de las velocidades con las mediciones de los comprimentos de las velocidades. Esa es la caseta control, que la media quedó en 1200, la última análisis que fue hecha con 40 semanas, y acá de la caseta con los dos productos mencionados, donde la media quedó entonces en 1600 de comprimento de velocidades intestinales. Hicimos también histopatologías, en algunos casos salieron nefromegalías, también los folículos ovarianos presentaron congestión, no eran todas las casetas de siempre, dependiendo de las análisis, variaba de caseta. Lo que concluimos es que pueden tener tenido otros desafíos virales, con pasaje en riñones y también en ovario. Y también se encontró exudato caseoso, que fue reportado como problemas bacterianos, intestino delgado y mesenterio. En algunos hígados se encontró vacúolos de grasa, que puede ser de la dieta, depende de las concentraciones en la dieta. Y otro punto también es que cuando se hace pelecha se para de producir y la grasa que iba a ser
fisiológica para a produção de huevos se queda em el hígado e por isso se apresentam os vacúolos de grasa. E miramos também o que é a mortalidade. Então, aqui temos a caseta sem pelecha, onde al fim se morreu menos, 1,55. La caseta com inativador mais reparador hepático quedou com uma menor mortalidade com relação aos outros grupos, 1,84%, mientras que caseta control 2,52, la de Detoxa Plus 3,52 e del sequestrante 4. O que concluímos disso? E como miramos a histopatologia que dizia que havia causas bacterianas também, que a mortalidade não está relacionada, nesse caso, com níveis de micotoxina e por isso, tanto o sequestrante como o inativador não têm ação direta nessa mortalidade, que é por causas secundárias e por efeito de bactéria. Hicimos uma análise de custo de gramos de huevos produzido por ave nesse período da semana 30 a 40, mirando o aspecto de percentual de produção de huevos ou huevos totales produzidos, huevos buenos, o que se pode ser vendido, e quanto então foi, e o peso de huevo de cada caseta, que por mais que fuera muito parecido a todos, hicimos o cálculo por caseta de quanto produziu cada ave nesse período de 10 semanas. A caseta que mais produziu, o total em gramos, foi a caseta do inativador com o reparador hepático, com 3.100 gramos, ou 3,1 kg. Depois vino a caseta com o inativador, 3,21 kg. Depois a caseta com o sequestrante, 3,13 kg. Caseta control, 3,7 kg. E a caseta sem pelecha, com 2,660 kg. A diferença, então, de los grupos com o grupo que produziu mais, foi de 444 gramos de la sin pelecha para de reparador hepático, 91 gramos del sequestrante para o reparador hepático, 96 gramos del control, o sea que não tinha produto, para o reparador hepático, e 82 del inativador para o grupo também inativador e reparador hepático. Ponendo um peso de um preço del quilo de huevo, eu superei um pouquinho, pus a 25 pesos, já falando com muita gente, não chega a 25 pesos, não está na casa de 20 pesos, às vezes 22 pesos, então hacemos um pouco de correção aos números que está acá apresentado. A diferença, então, de ventaja do grupo que produziu mais com os demais grupos foi alrededor de 10 pesos, em el caso do grupo sem pelecha, aqui por o preço está aparecendo 11, 2,42 em la caseta control, aí se baja a 2,20 por o preço de huevo, 2,27 del sequestrante e 2 pesos 0,7 com o inativador. Isso em las semanas de tratamento, pero depois vamos fazer uma análise como há menor mortalidade al final do ciclo, com as gallinas que quedaram vivas, vai se somar a esse análise de custo também, para ser um resultado econômico mais preciso. Então, a conclusão é que, durante a vida produtiva, as aves passam por desafios virales, cepas de campo, ou fisiológicos, por a própria exigência de produção que têm, e esses desafios vão fazer com que os órgãos importantes ao metabolismo e imunidade sejam afetados. As terapias de suporte, ou seja, as terapias que vão de acordo para que o organismo reacione a esses desafios, ajudam a diminuir o impacto do desafio, diminuindo a mortalidade, melhorando a produtividade e a qualidade de huevos. E as análises de los parámetros produtivos são muito importantes
para estabelecer el costo-beneficio y sí en qué momento debo usar cada producto para tener un resultado económico viable al final de los lotes de producción. Muchas gracias.